El yo es material psíquico, fundamentalmente. La conciencia se va atrapando en la medida que el yo va creciendo. ¿Sí? El yo crece con cada forma de manifestación. ¿Sí? O sea que entre más fuerza tiene un defecto, es porque tiene más conciencia atrapada. Bien. El yo, el fundamento del yo es la ignorancia, ¿sí? Y la poca observación que la persona tiene, las distintas identificaciones que va teniendo, emocionales, intelectuales, instintivas y sexuales. O sea, el yo va a trabajar con la psiquis en los distintos centros de la máquina. Bien. Perdón, cuando uno comienza a comprender el defecto, va comprendiendo todas las facetas que forman ese defecto. Yo de la ira es gritón, insultador, ofensivo, agresivo, etc. ¿Sí? Y tiene muchas facetas. Cada faceta de esas se va alimentando porque se está formando la personalidad y somos imitadores. Todas las cosas que vemos que los demás hacen, las copiamos. Bien. Entonces, cuando una persona empieza a estudiar el defecto, va a estudiar es lo que ha hecho en la existencia con ese defecto. El yo de la lujuria va a empezar viendo cómo empezó a manifestarse con todas las formas equivocadas de lujo que se manifestaron a lo largo de la existencia. Hablando de esta, pues. Bien. Si se va a desintegrar, pues hay que conocerle todo y trabajarle cada una de sus facetas. Sí. Bien. El yo de la ira, lo mismo. El yo de la codicia, lo mismo. El yo de la envidia fue la causa de la creación de todos los yoes. Porque, sí. Uno veía que alguien hacía algo y venía a tratar de imitarlo porque le parecía bueno. Entonces, toda la energía que nosotros estamos botando va formando nuevos defectos. Y esos defectos necesitan alimentarse. Y se van a alimentar repitiendo. Sí. Dentro de nuestra psicología, por ejemplo, está el incubo y el súcubo, que son dos monstruos tremendos originados por la misma masturbación, que están robando energía todos los días, así nosotros no tengamos una práctica de sexo, sí, pero todo lo que pensamos sexualmente es energía que está quedando atrapada ahí. Las emociones que sentimos es energía que queda atrapada. Y ya la parte instintiva y sexual, ¿sí?, es lo que tiramos. Entonces, él va recogiendo todo y va almacenando para tener una fuerza de manifestación. Bien. Si uno se pone a estudiar un solo defecto, ¿sí?, va a encontrar 3.000, 4.000, 5.000 defectos que son de la misma familia, de la lujuria, o de la ira, o del este, o del otro. Y hay que coger los detallitos para desintegrarlos, detalle por detalle. Sí. La mayoría de las personas son imitadoras, pero llega el día en donde se les sale de las manos, porque ya el defecto se engordó. Sí. Entonces les hablan de sexo oral y quieren practicarlo. Anal lo quieren practicar.
y forman el yo marica y el yo cacorro y comienzan a seguir escalando. Si lo van a desintegrar, pues tienen que salirse del camino de la personalidad para meterse en el camino del ser. Sí. Y para poder desintegrar esos defectos, pues hay que comprenderlos. Sí. Y al comprenderlos, pues hay que saber en qué momento se fabricaron, sí, y cuánto tiempo llevan dentro de nuestra psicología para eliminarlos, porque cada vez que un defecto de esos se manifiesta, se termina fornicando en esta forma o en esta o en esta o en esta. Bien. Entonces, si una persona verdaderamente quiere eliminar los defectos, pues tiene que sincerarse, ¿sí? Porque el defecto lo único que ha hecho es gastar la energía creadora del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando le van a cobrar, pues ya se le vuelve un cobro doloroso. Y eso es lo que hace que la mayoría ni siquiera lleguen a comprender cuántas veces lo han hecho, ni cómo, ni con quiénes. Todo. ¿Sí? Son preguntas evidentes. Si la persona está verdaderamente decidida a morir, pues tiene que estudiarlo por todos los lados. Estos defectos son muy peligrosos, porque cuando uno empieza a trabajar un defecto, el otro intenta manifestarse. Y lo primero que le va a decir es de ingrato, que ya no hace lo que el placer que el otro le daba. ¿Sí? Y todos eran para entretenerlo o no. Todos. Sí. Vea que, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es la observación de cómo el orgullo se va manifestando. Uno se va sintiendo orgulloso de todo lo que hace, hasta de peinarse, de vestirse, de ponerse esta moda o esta otra. Hay un orgullo escondido detrás de cada cosa de esa. ¿Quién está verdaderamente dispuesto a matar? Sí. Si su vida se fundamenta en esa emoción interior que tiene. El orgullo, por ejemplo, de ser patrón, empieza a manifestarse desde que uno tiene una muchachita que lo asista, le haga, le dé las vueltas, le lave la loza, le haga el almuerzo, etc. Ahí está el yo patrón, o una determinada función. Sí. Y así tú comienzas a formar una empresa, sí, y cada sufrimiento, cada cosa que tienes, que la resuelves, se convierte en orgullo. Desde enanos está el orgullo de caminar, ¿sí? El orgullo de hablar, el orgullo de tener amigos, ¿sí? Y sigues de para arriba con el orgullo creciendo por todos los lados. Bien, entonces, el orgullo de lo que se sabe, eso es terrible, ¿sí? De lo que se conoce. Bien, viendo una faceta, ¿sí? Pero si tú miras las facetas de la lujuria, ¿sí? Nosotros nos sentimos orgullosos de todas las perversidades que hemos hecho. Así no lo parezca. Y todo el mundo quiera aparentarlas que es sano. Sí. Pero internamente hay una fuerza que lo mueve a actuar, que es el mismo orgullo. Entonces, si nosotros queremos estudiar un defecto, tenemos que ver cuántas facetas se han desenvuelto dentro del defecto. Y en el tribunal es, sí, número, peso y medida. Todo está sujeto a eso. Entonces, ¿cuántas veces
ese defecto se ha manifestado. ¿Sí? ¿Cuánta energía se ha tragado? ¿Sí? ¿Y cuánto hay que pagar? ¿Qué se está debiendo? ¿Sí? La mayoría pues quieren aparentar que ya cambiaron, pero los defectos continúan vivos. Solamente el defecto, cuando pasa uno por el proceso de la muerte, puede saber que se liberó ya del defecto. Sí. Ahora, en la muerte psicológica, la Madre Divina es la que se sabe todo lo de uno. No hay nada oculto. Y ella también, como es uno se confiesa o hace su confesión interior y le dice, he hecho esto, y mátemelo. Ella va viendo que no puede matar errores desconocidos y simplemente mata lo que está comprendido ya. Entonces ahí tenemos una faceta que vale la pena estudiar. Sí, sí hemos comprendido los defectos. No solamente nos los queremos quitar para aparentar que somos buenos. Ahí está el caso. Entonces, cada uno va, sí, con su vuelta. ¿Le hago unas preguntas? Sí. Ya. Como para entender, ¿qué significa comprender un defecto? Porque uno le puede decir, no, tienes que comprenderlo, pero ¿cómo podemos entender qué significa comprender? Bien. Sí. Yo voy a poner un ejemplo muy Sí. sencillo. Sí. No tengo con qué comer. Entonces cojo un cuchillo de la cocina y voy y atraco a una persona. Sí. Bien. ¿La amenazo o la mato? Sí. Para quitarle un puñado de billetes, si es que los tiene. Bien. Cuando yo reflexiono y comprendo el defecto, me doy cuenta de que eso no estuvo bien. ¿Sí? Que no era necesario matarlo. ¿Sí me entiendes? Bien. Ahí ya comprendí un detallito. ¿Sí? Y me puedo arrepentir de lo que hice. ¿Sí? Porque lo que hago hace que yo me convierta en un criminal. ¿Sí? Pero darme cuenta de que me volví criminal, ¿sí?, implica haber comprendido algo. ¿Sí? Bueno, ¿qué comprendió? Pues cada uno de acuerdo con su reflexión, algo comprende. Sí. Si una persona, por ejemplo, le da por prostituirse, entonces forma el yo de la prostitución. El yo, y ese yo de la prostitución lo lleva por aquí, por allá, y hasta la pasa muy chévere. Sí. Bien, entonces empiezo a estudiar. Sí. Tengo que llegar a comprender que nosotros vinimos diseñados para un hombre y una mujer. ¿Sí? Y entonces no era con todas las mujeres. Ahí hice una comprensión. ¿Sí? No veníamos a tirarle energía, porque eso es igual que masturbarse, fornicarse. Sí, veníamos a transmutarla, entonces eso es otra comprensión. Para que la energía suba, tengo que tener solamente un hombre y una mujer para hacerla subir. No todas. Ya. Bueno, y sigues de para arriba. Termina uno con toda la esa. ¿De dónde apareció el yo masturbador? Hay que comprender algo. Sí. Y era que se quería sentir la sensación de la fornicación, sí, en tal forma o en tal forma o en tal otra. Sí. Pero nosotros no veníamos a fornicar, y si no comprendemos eso, que veníamos a fabricar unos cuerpos y esto y lo otro, entonces nos quedamos ahí en la dichosa fornicación.
O sea, podemos resumir que la comprensión es la capacidad de captar cuándo actúa la conciencia y cuándo actúa el ego en Sí, las diferentes claro, partes de la vida. claro. Eso podría ser comprensión como el resumen, digamos. Eso puedes sintetizando, pues sí puede ser eso. Aprender a diferenciar Y, cuál acto provino de la y conciencia y cuál... estar en vigilia, porque toda la conciencia que se atrapó en determinado defecto, una vez de que es liberada ya no nos deja caer en el error. Vas a ser un soldado nuestro. Sí, para poder actuar para el ser. Para poder... Sí. Bien. ¿Puede haber comprensión sin autoobservación? Puede haberla, ¿Mm? pero de todas maneras requiere la reflexión. Pensar en lo positivo y en lo negativo de cada cosa. E implica conocer la parte positiva y la parte negativa. Pero la parte positiva y la parte negativa, ¿es la conciencia del ego o son los actos positivos y Son negativos las del ego? dos conciencias. Sí, la del ego y la del ser. Ya. Cuando uno comienza a reflexionar en esto y en esto, está subiendo y bajando por el sistema cerebroespinal. Sí, y cuando se encuentra la verdad, aquí está el único que puede saber esto. La comprensión se va a dar ahí en el corazón. ¿Sí? Entonces se trata de que nos volvamos muy comprensivos, porque hay momentos en donde alguien hace algo malo, ¿sí? Pero tiene las razones para hacer algo malo. ¿Sí me entiendes? Y hay momentos en donde la persona cree que está orando bien y resulta que no está orando bien, está fanatizado. Ya, entonces digamos en la comprensión sin autoobservación, ese era... Bueno, realmente la comprensión tiene reflexión. Y en la reflexión tiene que haber autoobservación. ¿Sí? Donde uno acomoda lo que le sucedió en el evento, ¿sí? A las distintas emociones y cosas que se dieron en ese instante. ¿Sí? Nosotros tenemos que observar el centro sexual, el centro distintivo, el centro emocional, el centro intelectual y el centro motor. Obras y palabras y demás. ¿Cierto? Bien. Y ir referenciándolo, porque usted cuando dice, ¿por qué hice esto? Tiene que tener una razón para haber hecho lo que hizo. ¿O no? Claro. Bueno, la razón es algo que le pertenece al instinto y que nos hace actuar en determinado momento. O sea, en ese caso habría una comprensión de la razón, pero sin que le preceda una autoobservación. La persona no se autoobservó, pero sí, reflexionando, obtuvo cierta comprensión. Claro, no todas las reflexiones nos van a llevar a comprensiones, sea lo que sea que analizamos. Nosotros decimos, bueno, si yo quiero autorrealizarme, no puedo estar fornicando. Sí. Si fornico, pues estoy haciendo exactamente lo contrario en el camino de la autorrealización. Estoy tirando la energía, la fuerza que me da el ser, la estoy mandando para el diablo. Y entonces nunca voy a progresar. ¿La comprensión se da diferente en cada centro de la máquina humana? O sea, ¿hay diferentes niveles de No, comprensión en cada centro o es en la total? comprensión es el momento en donde la verdad aplasta la ignorancia. Hay un aplastamiento. Sí, hay una desintegración. Sí, porque lo que uno comprendió, sí, ya queda la huella, la división, ya quedó. Sí. Ahora, la Madre Divina no puede eliminar defectos que no estén comprendidos. Eso es importante saberlo. Sí. Y el defecto que ya queda comprendido, ella va trozándolo.
Pero yo pudiera tener una comprensión profunda de un defecto en el centro netamente intelectual y no tener la misma comprensión de ese mismo defecto en los otros centros. No. No. Tiene que ser... Cuando la comprensión se da en el corazón, afecta a todos los centros, hasta los superiores, porque se está liberando. Yo personalmente, por ejemplo, pensaba que, como lo habíamos enseñado, que eran 5 grandes iniciaciones de misterios mayores. Sí, pero no son 5, son más, porque tenemos que hacer una limpieza de los 2 superiores. Sí. Y esa se va dando con cierto tipo de comprensiones que se tienen en donde se involucran los centros superiores. ¿Sí? Tú dices, matrimonio en mortaja del cielo baja. La frase la entiende cualquiera. Pero Budi es la que pone todas las recurrencias nuestras en el camino. Las distintas parejas que uno tiene. ¿Sí? Y Atman es el que nos manda para el cementerio, ¿sí? Porque él maneja la muerte, Saturno, ¿cierto? Entonces todas las veces que hemos ido al cementerio, la decisión fue de Atman. Y todas las parejas que tuvimos, la decisión fue de Budi. Y Budi nos hizo sentir esa melatonina que nos animó para meternos con determinada pareja. Don Guille, así la pareja sea recurrencia, fue, No es que todas las recurrencias las maneja Budi. estuvo involucrado. Una por una. Y ya no se puede pasar. Es exactamente las parejas que tienen la energía nuestra atrapada. O sea, ya es recurrencia, ya es de tiempo atrás. Es desde mucho tiempo atrás. Hay una conexión magnética ahí con esa Sí. pareja pendiente y Sí. que se va a conectar en un momento Claro. preciso. Hay una conexión con esa pareja y esa conexión viene de tiempo atrás. Uno aquí piensa que, uy, me apareció la muchachita. Sí, y resulta que no. Las partes superiores del ser ya conocen todo lo que va a pasar con ella. Ahora viene modificar las cosas que tienen que pasar ahí. Y si no se modifica, pues fracasamos. Esa parte yo tampoco la sabía. Yo pensaba que era el centro instintivo el que manejaba. Budi maneja el centro instintivo. Budi. ¿Sí? Y es la que a través de esas fuerzas que mueven el centro instintivo se hace que nosotros actuemos. ¿Sí? Pero pongamos que tengo una pelea con fulano. Esa pelea ya había sucedido en el pasado, en otras existencias. ¿Sí? Y toda la ira, todo el desenvolvimiento que tiene es recurrente. Y para poder eliminar ese defecto, necesariamente tengo que llegar a estudiar esa recurrencia desde su inicio. No ¿O no? necesariamente. Ya. Tienes que llegar a observar, ¿sí?, el comportamiento tuyo La tendencia. y desear cambiar ese comportamiento equivocado. ¿Sí? En esta existencia. Porque la recurrencia es que todo vuelve a ocurrir como ocurrió en el pasado. Más las consecuencias, o sea, si yo maté, me matan o viceversa. De ahí la importancia entonces de estar conectado con el corazón Con el para corazón. poder Ahora, las comprender. comprensiones se van a dar en el corazón. Sí. Y uno puede modificar, a través del perdón, puede modificar muchas cosas. Don Guille, una pareja, digamos, real, ¿también está involucrada la melatonina y Budi? De ¿La todo. pareja real? Más que los otros. Sí. Porque hay un respeto al amor, está en esa melatonina.
No solo lujuria, no, sino... No, no, y de pronto ni lujuria hay. Sí, nada. ¿Qué nivel de comprensión hay en la muerte en marcha? Es poco, sí. Pero fíjese que hay conciencia para estarse autoobservando. Sí, voy a echarle si quiere. Poquitín. ¿Sí me entiende? Bien. Es poca la... Claro. Pero si yo estoy verdaderamente en vigilia, sí, yo estoy suplicándole a la madre, máteme este detalle, máteme este detalle, máteme este detalle. Muchas gracias. Un día empecé yo trabajando el yo grosero, que ofende a través de las palabras y las groserías. Sí, y simplemente comencé a observarme. Y eso salían y salían y salían y había muerte para cada bichito que salía. Cámaras. 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 Y bueno, uno dice, no voy a cambiar nunca. Pues tantas veces y tantas veces que pedía muerte. Pero eso mejoraba la vigilia. Entre más se mataba, más se progresaba la vigilia. Sí. Vea, una sola palabra que me tocó a mí ver. En determinado momento iba yo por Unicentro y encontré a unos chicos que estaban fogueándose, metidos dentro de una de las fuentes de Unicentro. Sí, con la música, la orquesta y todo eso. Sí. Y apareció la palabra parafernalia. Sí. Y me quedó grabada. Y me puse a trabajar esa palabra cada vez que aparecía dentro de mi psicología. Dele. Bueno, yo creo que pasé 3.000, 4.000 veces pidiendo muerte por él. Lo cierto del caso es de que por la noche estaba despierto, en astral. Sí. Y podía investigar todo lo que quisiera por ese trabajo que había hecho. Con una sola palabra, que me impresionó. Que a veces se le meten a uno cancioncitas allá en la cabeza. Por eso hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Pero tiene uno que estar en autoobservación para sacarlas. Sí. Les contaba el caso mío de una preocupación, una simple preocupación. Sí. El hecho de que, bueno, vamos a quedar sin visa en México. Se vencía mi plazo, sí. Y ya me habían originado una preocupación de que de pronto mis papeles no estaban correctos. Bien. Lo cierto del caso es que yo me fui a perseguir la preocupación y dije, no, esto tiene que acabarse ya. Me está desgastando mucho. Sí. Y me puse a trabajarla de momento en momento cada que aparecía. Sí. Y ya en la noche me desdoblo y veo a la madre y veía la preocupación y veía que no se moría y seguía ahí, seguía y seguía. Dije, pues si me van a echar que me echen y si me van a sacar, y al fin y al cabo yo vine aquí para ayudarles. Sí. Y listo. ¡Pum! Se murió la preocupación. Y sentí el agrado de que la preocupación había terminado. Y era una. ¿Cuántas preocupaciones no tiene uno de ser humano? De que ganarme la plata, que hacer que correr el otro. Bueno. O sea, con el hecho de solamente pedir la muerte en marcha, ya es un nivel de comprensión, porque ya me estoy separando de aquella Sí, influencia del yo. De reflexionar, de quitarle la importancia a la preocupación. Cuando yo dije, si me van a echar, que me echen,
Sí, la preocupación se desvanece. se desvaneció. ¿Sí? Y lo cierto es que a los 2 o 3 días de que sucedió eso, me llamaron del consulado de migraciones a decirme que llevara las fotografías y el ese porque ya estaba lista para la residencia permanente. O sea, en el momento en que llega la comprensión se disuelve el defecto. Es que el defecto es tuyo y es interior. ¿Qué se gana uno con estar preocupado por eso? Sí, una persona se preocupa porque lo van a abandonar. Sí, se va a romper o se va a acabar el matrimonio. ¿Pero por qué? Dele gracias a Dios de que ya llegó al fin. No, sí, ¿sí me entiende? Sí, sí. Y usted mata la preocupación no hace nada. Preocuparse, ocuparse previamente de algo. Sí. ¿Y qué me gano yo con estar muy preocupado si la realidad es una cosa completamente distinta? Ya. ¿Se puede ahondar en la comprensión sin la meditación reflexiva? ¿O es necesaria la meditación reflexiva para ahondar? Es necesaria la meditación reflexiva, porque una comprensión está mostrando que queda la luz en ese sitio, pero no quiere decir que esté acabado el defecto. Sí. Y entre más reflexiones, más hondo comprendes las cosas. ¿Qué es lo que más nos ayuda para comprender un defecto? Bueno, uno tiene, primero que todo, tiene que tener deseo de eliminar. El deseo es la fuerza que nos va a dar el fuego necesario para llegar a... Sí. Pero eso que enseñaba el chavo de sin querer queriendo no va a funcionar, porque la mayoría de las personas quieren quitarse los defectos, pero no quieren hacer el trabajo de reflexionar en cada defecto para poderlo comprender. Sí. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el orden en el trabajo lo pone la madre. Ella le va mostrando a uno el defecto que sigue a este defecto. No es el que uno quiera, se me ocurrió matar a este, no. Ni tampoco me puedo quedar en un defecto por quedarme en el defecto. O sea, tengo que ir siguiendo la secuencia que la madre va dando. Sí. Entonces, si la madre dice que para matar a este es necesario haber matado a este, ella misma me lleva hasta donde esté. Y uno va viendo los resultados. Sí. Yo me pongo a trabajar y yo asesino. Sí. Porque veía dentro de la autoobservación que cada vez que un criminal de estos que estaban en Bogotá, bien fuera Pablo Escobar o Rodríguez Gacha o el que fuera, sí, tumbaba un edificio, tumbaba un avión y a mí se me montaban esos yoes asesinos. Sí. Bueno, había que trabajar y yo asesino, ¿cierto? Bien. Empiezo a trabajar y yo asesino y comienzo a descubrir un poco de facetas impresionantes dentro de uno. Sí. Descubro que todas las películas que había visto, sí, eran poquitas al lado de la fuerza que habían cogido en mi psicología de sus defectos. Sí. Y empieza el trabajo de eliminarlo. Sí. Bueno, llegué a un punto en donde veía que todos los papás de los alumnos míos venían a coger al yo asesino. O sea, venían a cogerme a mí. Sí. Bien. Y ya cuando yo tenía al yo asesino listo, que ya no era sino aceptarlo, sí, que ese yo era mío, sí,
aparecía el diablo, me daba codacitos, sí, y me decía, tengo una salida. Y yo aceptaba la salida. El resultado de esto se disolvía la escena, sí, y no veía nada. Sí, eso sucedió 3 veces. En la tercera vez, sí, que ya estaba fuerte, sí, cuando aparece la escena, sí, yo digo, sí, soy culpable, acepto la culpa del yo asesino. Sí. Y tú aparece la G brincando y bailando y me trae y me pone la horca aquí, la soga y me amarra y listo. Y queda el yo asesino colgado en el palo. Sí. Veo resultados, ¿sí? Porque antes, como no aceptaba que yo era el culpable, entonces estaba volando, me ponía evasivas con cosas que no permitían que llegara al capítulo final. ¿Sí? Porque uno tiene algo dentro de uno que siente que uno es bueno. Siempre. Uno no acepta la culpa. Y aquí cuando ya entra, se acepta la culpa, se terminó el proceso. Y como vienen es a matarlo. Ese deseo de querer morir, que dijo usted que uno necesitaba, ¿es del centro emocional inferior o del centro emocional superior? Del centro emocional inferior. Inferior. Sí. Cuando uno ya ha comprendido ciertas cosas, que ese defecto está sobrando. Mira el yo de la prostitución. Sí. Ese yo puede tener a toda la humanidad atrapada. Sí. Pero alguien tiene que decidirse a morir. Y si uno está decidido a morir, entonces acepta que lo tiene. Y acepta los daños que ha hecho para el ser. Y entonces va a llegar a un proceso de muerte. Y para poder sentir ese deseo de querer matar al yo, entonces hay que quitarle al yo el deseo que él tiene porque le gusta hacer eso. Claro. Que lo favorece, No, que lo avala, ¿verdad? Quitarle ese deseo te va a para juzgar. cambiarlo por el deseo de Correcto. eliminarlo. Correcto. A mí me pasó esto. Un día digo yo, ya tenía una lista de yoes terrible. Que no vamos a matar a este yo fumador. Sí. Y aparece el yo fumador y me pone una cara ingrato, ingrato, ingrato. Bueno, sí. Él no aceptaba, hasta me llegó a decir que lo dejara para lo último. Sí. Y dije, no, ya se va. Aquí no le perdonamos a nadie. Se va. Sí. Y eso me gritaba en todas las formas. O sea, más aún, yo me lo encuentro allá en las infradimensiones y él hace lo que le da la gana. Unas cochinadas, me ha pagado cigarrillos aquí en el bolsillito. ¿Sí? De todo, tira las colillas para acá, para allá. Pero esos son detallitos que yo tengo que ir matando, o que fui matando, para llegar a ver al otro muerto. Imagínese con el yo del trago, el yo borracho. Sí, lo mismo. Y uno tiene que poder destapar el ataúd del gol sin asustarse. Don Guille, ¿y todo ese proceso es necesario ir anotándolo o puede ser como anterior o de las dos? No, ese proceso es suyo. Cada defecto es distinto en cada otra persona. No todos son iguales. Ah, no, pero me refiero a ir uno haciendo como una reflexión escrita. Dejando el registro, dice. No, si tú lo quieres hacer con una reflexión. A mí me servía mucho hacer las reflexiones escritas, sí, porque por la noche continuaba en el tema, sí, hasta que veía la desintegración del defecto definitiva. ¿Sí? Y era uno tras otro, no paraba. Sí. Por ejemplo, yo jamás practiqué el sexo oral o el sexo anal
con otro tipo, pero tenía el yo homosexual. Sí. Y cuando llegó en ese, había practicado sexo anal y tenía formado el defecto del sexo anal. Sí. Había practicado el sexo oral y tenía el defecto del sexo oral. Y había que matarlos. Sí o sí había que matar. Y cuando entro a matar a esos defectos aparece que se muere el yo homosexual. O sea, todo el mundo tiene el yo homosexual, así no se dé cuenta o no lo valore porque hace mucho tiempo que no lo hace o lo que quiera. Eso puede venir de existencias anteriores. Sí, o de este. O de esto. Sí. El sodomita es un yo que está divirtiéndose con el sexo, haciendo toda serie de cosas. Pero si usted coge el ese, lo reflexiona, lo analiza, sí, lo importante es que lo comienzan a asistir. La Madre Divina lo asiste a uno en todos los procesos y le comienza a mostrar cosas impresionantes. Y eso no. ¿La retrospección es un arma para aumentar la comprensión de un defecto? ¿Es necesaria la retrospección? ¿Sirve como un instrumento Sí, en el sirve, proceso? sirve mucho. Porque usted de todas maneras tiene que llegar a reconstruir todo lo que hizo con ese defecto. Todo. Y se hace a través de la retrospección. La madre comienza a mostrarle a usted de la primera vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta el final. O sea, en la retrospección uno es como un testigo consciente del error, Sí, una grabación. una grabación, donde uno como Sí, que ve sus claro. propias grabaciones. Claro, y usted tiene un personaje en su interior que le va a ayudar a mostrarle todo lo que cada defecto ha hecho. ¿Y cada uno? Sí. Don Guille, ¿y cuántas, o sea, yo me imagino que hay que hacer estas retrospecciones muchas veces hasta reconstruir la escena o el proceso tal cual o no necesariamente? No, y usted lo va a ver todo tal cual lo que pasó, sin agregarle nada ni quitarle nada. Entonces la retrospección es muy útil en la eliminación. Pero me refiero a que se tiene que hacer varias veces hasta lograr el proceso correcto. Claro, pero es que uno tiene que ir comprendiendo en cada ocasión qué fue lo que pasó. Cuando usted le pasó lo de el yo asesino, o sea, de pronto se tiene la idea de que el yo es algo aparte de uno, ¿no? Pues eso no es. Y es uno mismo. Él se adueña del cuerpo de uno para ir a cometer su crimen. Pero es suyo. Es usted mismo actuando psicológicamente con el pensamiento asesino. Es uno mismo. Claro. Hasta que usted llega y ve que dice, uy, Por eso cuando se habla del yo en tercera persona no se está aceptando el defecto. no. Como cuando uno dice, es que ese yo fornicario, ¿sí? Sí, Pero es que es claro. uno. Es uno el que fornicó. Claro. Y Y busca, fornicó porque no respetaba la conciencia. El día que el yo fornicario muere, usted no se vuelve a caer ni a garrote. ¿Sí? Le cuesta trabajo, ¿sí?, llegar a fornicar porque la conciencia no lo deja. ¿Sí? Y eso que la fornicación tenía muchas formas de manifestación diferentes. ¿Sí? Porque estaba las poluciones, por ejemplo. Cada cosa de esas era una fornicación. La masturbación, el otro. Sí, claro. Pero uno ignora muchas cosas. Mira, por ejemplo, aquí, estando aquí en esta, no en esta finca, sino en la de arriba. Sí. Viene el padre y me dice que es necesario que trabaje
la pornografía. Pero si ya la trabajé, le hice esto. Y me di cuenta de que la pornografía existía en muchos niveles dentro de uno. Cuando uno ve a una chica y la ve maliciosamente, cuando esta vaina, cuando lo otro, sí. Y aparece la Madre Divina por una banca, sí, una escalerita, pues, si quieres que le digamos en otra forma, un puntero, un cincel y una maceta. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Y dice, no es que tengo que borrar toda esta huella, la huella psicológica que dejaba toda la pornografía dentro del interior de uno. Y ella viene con su puntero y su maceta a dejar libre la pared de huellas. ¿Y la pared es la mente? Claro, La representación de la mente. sí. Y un trabajo enorme. Pues viene todo eso. Sí. Y fíjese que una persona que está sola tiene ciertas necesidades. Una persona que está acompañada no tiene esas necesidades. ¿Podría ampliar un poquito más de lo que acaba de decir? Pues una persona para que busque la pornografía, sí, es porque está sola, Y ociosa. sí, y ociosa. El yo masturbador está ahí y está buscando la forma de fornicar. Sí, bien. Y por eso sí, cualquier excitación, sí, está sujeta al ritmo. Sí. Una persona fornica, sí, y el incubo o el sucubo lo obliga a volver a fornicar con determinada frecuencia. Entonces ya busca la pornografía, busca la televisión, cualquier cosa en donde puedan salir imágenes que lo exciten. Para después de eliminarlo, pues uno estudia toda la pornografía que le tocó en la vida, ¿cierto? Yo empecé con un gallardete, donde solamente trabajaba la imaginación. Sí. Donde aparecía un ladrón que estaba asaltando a una chica que se estaba terminando de bañar. Entonces estaba secándose la chica con su toalla y el otro le dice manos arriba. Esa era la pornografía. No había más. Un gallardete que tenía la escena. El resto era la imaginación. El resto lo hacía la imaginación. Sí. Todo lo que existe es hijo de la imaginación. Bueno, y cuando empezaba yo a ver las escenas y cómo la imaginación me llevaba desde una escena sencilla y un gallardete hasta un prostíbulo. Y cómo se plasmaba la cosa en el prostíbulo. Y eso uno mismo tiene que darse cuenta estudiando su propia imaginación. Porque en el fondo la imaginación es Buda y es la justicia. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para comprender un defecto? ¿Qué es lo que más nos impide comprender un defecto? Bueno, yo diría que si uno verdaderamente quiere eliminar y tiene todo el ánimo para hacerlo, sí, pues el mayor obstáculo sería no querer ver lo que se hizo, lo que el defecto hizo. No tener el valor de investigar Nada, la embarrada que hizo. correcto. Pero ya cuando uno está decidido a morir, pasa algo internamente, es que le hace falta la muerte. Y que le hace falta la muerte es algo
muy serio. Sí. Porque ya uno sufre cuando no muere. Como decía Sí, Santa Teresa, ¿no? sí, Santa Teresa. Pero es una realidad. O sea, si tú ves que han pasado 8 días y no se ha movido nada, tienes que ser muy sinvergüenza para no querer, sí, ver el proceso de muerte. Aceptar uno que está estancado. Entonces por eso viene ese sufrimiento interno de que se dejó de morir. ¿Se puede perder lo comprendido de un defecto y retroceder? No, tiene que hacer una embarrada más grande Más embarrado. y más consciente. Ya como con perversidad. Sí, pero no crea, porque, mira, yo lo miro por algo que inclusive lo hablé con el maestro Raúl, que yo había llegado a la quinta de mayores en la anterior existencia. Sí. Pero, sí, ¿cómo me mataron? Sí, ahí se detuvo el trabajo. Bien. Y el yo de la lujuria me hizo una encerrona, sí, con el yo de la prostitución. Sí. Montaron al frente del colegio mío un prostíbulo. Sí. Luego me montan al frente de la casa otro prostíbulo. Y así por donde iba, pura prostitución. Y comenzó la bajada. Y apareció un compañerito que tenía entradas al burdel. Es peludo. Sí. Y de ahí en adelante todo siguió. Gatos. ¿Ah? Gatos. ¿Verdad? Sí. Y el ego no pierde un instante. Se lanzaron se dispararon todos los yoes. ¿Por qué no le permitieron trascender la recurrencia de la muerte en la anterior existencia? No, yo tengo un karma de 50 existencias muriendo violentamente. Pero haciendo la obra no le permitían de No, pronto trascender el... todos los que han caído ahí, todas las personas que han llegado pues, a esa altura, sí, les cobran el karma de la muerte. Las cuentas que tienen por pagar desde ese punto de vista. No se pueden pagar con hijos, no se pueden pagar No. con negocios. No, no porque es karma duro, es karma duro. Y el karma mío era de una guerra que originé en el pasado. Y esas guerras se pagan con ese karma. 50 existencias muriendo violentamente. Ese número 50 no era que en esa guerra había asesinado, no tiene nada que ver. Esas eran guerras donde morían miles y miles de personas. Nada tenía que ver. Eran guerras entre países. ¿La comprensión es la luz, la sabiduría o el fuego? Es el fuego que se libera. Si es el fuego Y ese fuego que se libera trae su sabiduría. y se entiende como luz, o sea, Como no es todo. conciencia. O sea, cuando Conciencia. hablamos de comprensión también hablamos de sabiduría y hablamos de luz. Y si uno se pone a profundizar, ya comprende todo. Porque cuando tú sientes la comprensión, sientes esa alegría ahí en el corazón. Sí. Pero no estás viendo toda la sabiduría que salió de ahí. Nos vemos ahorita. Dale. ¿Qué
¿Qué significa llegar al hondo significado de un defecto? Pues ver todo el objeto que ese efecto tiene, que todo tiene su razón de ser. ¿Por qué es que hizo eso? Sí. ¿Qué lo motivó? Pero más allá de eso, ¿para qué servía haber comprendido ese defecto? ¿Cuál es la luz que trae? Claro. Y ahí ya esa parte ya no deja trascender al defecto. Por todas partes hay error. Del uno, del otro, aquí y allá. Pero esos defectos pueden hacerle daño a uno cuando uno no tiene la conciencia. Si ya está la conciencia libre, No cae. no, ya tú ves que alguien está haciendo una embarrada. Guarda silencio. Aquí, bueno, la comprensión del defecto es parte de una de las funciones del centro intelectual inferior. Que el centro intelectual inferior tenía 5 funciones. Tiene muchísimas, porque el centro intelectual inferior es el que va a actuar siempre, el que va a hacer. Sí. Entonces, ese centro, ahí está el corazón, ahí están los 10 átomos que se tienen que liberar para llegar al poder verdaderamente hacer para el Padre. Entonces, listo. El desarrollo se va a dar totalmente ahí, para comunicar el cielo con la tierra. ¿El intelecto nos puede detener la comprensión verdadera de un defecto? Sí, claro. El intelectualismo, digamos, Sí, la parte intelectual. La parte intelectual, esa es la Sí, pregunta. esa es la parte satánica de uno. ¿Sí? Y no de un defecto, de todo. Lo puede sacar a uno del camino directamente. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo el proceso intelectual anula la comprensión de un yo? Bueno, yo pues he leído todo la cosa de la mente satánica y el intelecto, cómo afecta a todo. Sí. Hay que usarlo para la reflexión, para el análisis, para las otras partes. Sí. Y sacar las partes buenas para el otro lado. ¿Sí me entienden? Bien. Pero nosotros no nos podemos volver intelectuales, porque nos volvemos intelectuales, anulamos al ser. Cuando fuimos nosotros a España ya con Graciela y Germán, sí, hubo un día en donde era desesperante cómo se nos salían los alumnos, y yo me fui a meditar y el ser me mostró que era tratar de sembrar en una semilla podrida en un berraco. Y me dijo que esos pueblos eran intelectuales. O sea, toda la raza, todas las personas que estaban ahí, eran de tipo intelectual y querían resolverlo todo a cabezazos. O sea, una persona intelectual se sienta a comprender un defecto y el mismo intelecto lo puede desviar y hacer elucubraciones, enredarlo y sacar hasta unas deducciones falsas. Sí. Un concepto lo puedes cantar, lo puedes Todo. refrenar. Cualquier tontería lo puedes sacar del paseo. La opinión Y nosotros tenemos que autorrealizarnos. Ese es el objetivo. ¿La comprensión de un defecto se considera un conocimiento objetivo? Sí. Todo ese conocimiento es objetivo y Es de uno. es de uno.
Por eso tú no le puedes obligar a otra persona que comprenda. Ni le puede transmitir ese conocimiento. Pues transmitírselo sí, pero los pasos elementales de la comprensión no, porque es algo interno de su propio sol interior. Nosotros estamos rescatando chispitas que habían estado atrapadas en nuestro interior, ¿sí? Para ir formando nuestra conciencia. La comprensión de un yo más elevada, la comprensión más elevada de un yo está relacionada con el centro emocional superior, o toda la comprensión, aunque sea muy elevada, está relacionada con el corazón. Con el corazón. Ya. Sí. Budi está recuperando el fuego. Y ella lo recupera en el corazón. Por eso el trabajo empieza con el nacimiento. O sea, ese fuego, aunque es de Budi, Sí, se recupera en el corazón. correcto. O así lo digas, aunque es de Atman. Sí, Porque Atman era el que tenía que manejar el sexo. Sí. Y el sexo cayó en manos del burro sí, y fracasó. bueno, ¿qué papel juega el corazón en la comprensión? Eso ya está respondido. Total. Total, fundamental. Total, sí. Que fíjate que uno puede reflexionar en esto, y en esto, y en esto, y en esto, pero es el corazón el que va a determinar cuándo quedó comprendido. Que siente uno esa alegría interna, y ahí ya quedó comprendido el efecto. ¿El átomo nous nos ayuda a comprender mejor? Cuando hablamos del corazón, hablamos del átomo nous, hablamos de qué? Bueno, nous es la parte superior dentro de nosotros. Sí. Yo no sé si es él el que nos ayuda o hay otra parte del ser que nos esté ayudando, pero de todas maneras hay algo dentro de nosotros que nos dice esto es, cuando le damos el puntillazo. Y yo creo que es el nous, hablando de las partes superiores de uno. Si cuando uno decide retirarse, hasta ahí llegó esa existencia. Este no va más. ¿Comprender y aprehender con H es lo mismo? Bueno, aprender es captar el hondo significado de algo. Sí. Y está íntimamente relacionado con la comprensión. Sí. Entonces, puede tener cosas para decir que es lo mismo. Bien. ¿Nos puede profundizar en la secuencia entender, comprender y aprender aplicable a un defecto? O sea, primero un defecto debe ser entendido, luego se comprende y luego se aprende la enseñanza o la luz. Se hace decir... Se capta. Se capta. Se captura. Se captura. Pero hay que seguir esa secuencia. Bueno, uno empieza entendiendo las cosas. Porque si no las ha entendido, mucho menos puede llegar a comprenderlas. Sí. Entonces, todo lo que ya está entendido puede pasar al proceso de meditación, sí, como tal. Sí. Y luego viene la aprehensión, que es ya lo que se comprende va a quedar grabado dentro de uno, sí, y ya no volvemos a caer en ese mismo error. Dejamos de ser instintivos, porque la aprehensión es de ser instintiva. Sí. Dejamos de actuar instintivamente cuando Correcto. aprehendemos lo que teníamos que asir de ahí. Correcto, Capturar, en este caso, el fuego, la luz, la sabiduría. correcto.
¿comprensión e inteligencia son lo mismo? Bueno, hay un capítulo del maestro Samael donde muestra lo que es la inteligencia, Ujú. sí, y la capacidad que tiene cada persona para su inteligencia. Que la inteligencia, pues finalmente es instintiva, Sí. sí. Entonces, claro, él tiene esa parte de inteligencia que nosotros la tomamos como intelectual, sí, pero realmente es instintiva. Cuando las personas no estudiaban ni hacían esto, tenían su propia inteligencia animal que les permitía resolver. Y en esa inteligencia hay un contacto con el mismo ser. Pero ya cuando uno se intelectualizó, cortó el contacto con el ser. Entonces esa inteligencia, sí, ya puede coger para cualquier lado. Por eso se dice que el centro instintivo es el centro más inteligente, porque ahí está la inteligencia de la madre, Sí, toda la justicia. de toda la justicia. Está ahí, en ese centro. Pero ahora lamentablemente está en manos del ego. ego. Claro. Fíjate que todos los personajes antes de su autorrealización tenían que liberar su inteligencia, que estaba en poder del ego. Pero tú analizas, por ejemplo, cómo un extraterrestre puede fabricar una nave espacial, sí, con los principios de inteligencia que tiene, porque él no fornicó, no ha fornicado. Entonces su inteligencia está conectada a la cósmica, sí, y puede hacer y deshacer, inventar cosas, etc. La nuestra se volvió animal con la fornicación. Y en la medida que vamos comprendiendo los defectos, ya va a darse un cambio total para poder utilizar el ser toda su inteligencia. Y ya viene con otro tipo de sabiduría. Mira los hombres, que son las personas que llegaron a la quinta de mayores. Sí. Y los superhombres, que son las personas que se autorrealizan. Un hombre no le llega ni al tobillo a un superhombre. Sí. Y el superhombre tiene toda su inteligencia liberada. O sea que todo lo que se volvió ego ya se le devolvió, regresó otra vez a la sabiduría. Lo grave es animalizar al ser humano, sí, y dejarlo ahí sin trabajar. O sea, podríamos decir que la comprensión del yo nos permite liberar la inteligencia Toda que la él tenía conciencia. atrapada. Toda la conciencia. Claro, Por eso hay que llegar al hondo al hondo significado. significado, para ver qué parte de conciencia no se tiene todavía. La comprensión nos lleva al acierto. Sí. Bueno, uno en la meditación llega a la inspiración. La inspiración es de Budi. Sí. Y el acierto es de Atman. Sí. Entonces Budi nos permite a nosotros reunir y ver todas las cosas que están participando en determinado instante dentro de algo. Sí. Y Atman nos permite acertar. O sea, si no hemos logrado el acierto es porque algo no hemos comprendido todavía. Y todavía no sabemos meditar muy bien. Porque si supiéramos usar esas herramientas, sería todo distinto.
uno no cree, pero en un solo vacío iluminador, esa alegría, esa felicidad, esa dicha que se siente, y todo lo que uno puede saber a través de su Atman, ¿sí? Del íntimo. Bien, pero en la mayoría ni siquiera luchamos por sacar esa práctica adelante, sabiendo que si fracasamos en el vacío siempre quedamos desdoblados. Lo peor sería desdoblarnos, Sí, lo peor. que a la vez es excelente igual. Sí. ¿Hay relación también entre la comprensión y la intuición? Ujú. ¿Sí? ¿Una persona comprensiva es una persona intuitiva? Sí, sí hay relación. O sea, nosotros deberíamos desarrollar la comprensión en toda la forma y eso nos llevaría a ser muy intuitivos. O sea, uno podría lograr comprender algo en el instante, porque lo comprende intuitivamente, así, Vivir el instante es vivir el instante. sin necesidad de Tú darle ves tanta el vuelta. defecto actuando y ya. Ya sabe de dónde es, De dónde, qué por tipo qué. es. ¿Qué está haciendo este carajo aquí? Eso es comprensión intuitiva, Sí, porque ambas son del corazón. claro. Pero puede haber una comprensión que no sea intuitiva. O sea, siempre es mediante la intuición que se llega a la comprensión. Bueno, intuir es saber algo sin pensar en ese algo. Sí. Pero fíjate que el maestro ahí explica que la mujer es más intuitiva que el varón, por lo que es menos intelectual, es más de tipo emocional. Sí. Pero toda persona que está haciendo su desarrollo psíquico comienza a tener golpes de intuición, uno tras otro. Sí. Y puede saber muchas cosas que no han sucedido. Entonces la intuición realmente es algo que le pertenece al corazón e indudablemente que nos va a servir a nosotros para comprender todo. La intuición es mucho más que la comprensión, o lo lleva uno a muchas más conocimiento que la comprensión. Pero sin No la crea. intuición no hay comprensión. Sí. Sí, uno de todas maneras, tú empiezas a reflexionar en esto y en esto y en esto, y comprendes que este defecto es causa de esto, y aparecen todos los otros defectos. Sí. Y que cuando uno está reflexionando, la reflexión lo va a llevar a uno a comprenderlos a todos. Porque en esa reflexión hay un deseo de ser importante. Y ese mismo deseo de ser le abre las puertas para llegar a comprender muchas cosas. Porque cada defecto hay que comprenderlo por separado. Puede que formen parte de un mismo paquete, pero hay que comprender esto, hasta que sea la liberación de todos. O sea, podríamos decir que la comprensión más elevada es la comprensión intuitiva, la comprensión del instante, En el mismo instante. en el mismo instante. Está actuando determinado efecto y tú lo ves y ya. Y ahí hay Ahí presencia ya del ser. la todo, madre divina está, ya ¿verdad? puede eliminar. Inmediatamente puede eliminar. Ya. A través de los procesos de la reflexión, de la meditación reflexiva, uno puede comprender más también, Sí. pero cuando es la comprensión intuitiva del instante, esa Es es en un instante. ¡pum! Ahí Acierto, mismo, seguridad, ahí y mismo. ¡pam! En el momento. Sí. Por eso vale la habría que tratar de pena llegar.
suplicarle a la madre muerte cuando se da ese detalle de comprensión, porque ahí sí queda el efecto eliminado de una. Porque el defecto solamente se puede eliminar en el presente, En el en instante. el instante presente. Sí. ¿Hay alguna relación entre la comprensión y el amor? Claro, total, ¿Total? total. Porque uno puede sí, entender que tiene esposa o está enamorado, pero no quiere decir que esté cumpliendo con su deber. Y el amor es obra, en todos los casos. Lo que uno puede hacer por los demás, sí, salido desde su propia conciencia. O sea, mientras aún no haya sentido el verdadero amor, te falta comprender algunas facetas, a lo mejor egoístas de El yo. verdadero amor no lo No lo vamos vamos a a comprender tener nunca. No, sí, hasta sí. que no estén unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el amor a Las nuestro tres nivel. fuerzas se vuelven una sola fuerza. Y eso es ya autorrealizado. Claro. Sí. Por ahora nosotros vamos aquí dándole zongo zorongo, como dice el dicho, sí, avanzando a golpecitos. Lo que siente el aspirante son destellos del amor. Sí. ¿Sí? Y fíjate que todo lo que nosotros sabemos del amor está en conceptos. Claro. Pero el hecho de ir comprendiendo cosas, como es la luz, eso va aumentando esos, aunque sean fracciones de amor. Es amor el que uno está sintiendo en el fondo. Es la presencia del ser. Sí. Se está liberando. Sí. No, y fíjate que porque a la persona le enseña que el sacrificio por la humanidad es fundamental Sí. para poder despertar el amor. En todo el fuego que se va liberando. ¿Por qué se le llama la llamarada de la comprensión? ¿Sí? Porque uno siempre es una emoción. Y esa emoción es la llamarada. Es el fuego que liberó. Es el fuego que se libera. Y ese fuego estaba en el deseo, en el centro emocional inferior. Claro, estaba atrapado en el deseo. Y aquí ya se va liberando de la conciencia. El 97% de la conciencia está atrapado. Y ese fuego es el que debe ser llevado a la forja, a transmutarlo y levantarlo. Sí, Porque son átomos de la conciencia que se está liberando. claro. Y fijarlo. Y fijarlo. Que la fijación es sexual. ¿Qué otras partículas del ser nos ayudan para lograr una profunda comprensión? Es la conciencia que se libera. Todo lo que está atrapado en ese defecto. Es la propia luz, la luz del defecto que es la que nos va a ayudar. Esa es la que nos va a ayudar a nosotros a ir avanzando. Hay defectos de todo tipo, pues es un 97% de conciencia atrapado. La comprensión pertenece a cada una de las tres fuerzas, la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. La comprensión de un defecto es el pan nuestro de cada día. Debería ser el pan nuestro. Debería ser. Sí, claro. Todos los días debemos comprender algo para liberar algo y alimentar el corazón con algo. O sea, si va pasando la existencia y no hay comprensión, uno está muriendo de inanición. Está vegetando. Está vegetando. Sí, ¿no? Y va a terminar flacuchento y muerto. Basta gordo. No, pero espiritualmente hablando.
Entonces, esa comprensión entonces debe ser el alimento del corazón. El alimento nuestro. Gordo Lego. Porque si no, fríos. Bien, ¿qué papel juega la justicia en la comprensión de un yo? Total. Total, porque sí, uno no ve por ignorancia el error que está cometiendo. Sí. Aquí vivimos jugando lotería todos los días. Sí. Pero ya cuando uno se ha dedicado a morir, no dejar pasar, no dejar actuar a sus propios defectos, es porque uno está imponiendo la justicia en su mundo interior. Y eso es básico. Si me olvido de eso, termino, como decíamos ahorita, vegetando. O sea, la capacidad de comprender profundamente un yo también está relacionado con los aspectos de la justicia, del Claro. trabajo que la persona haga en relación, del esfuerzo que Del haga, esfuerzo del que- merecimiento que Que tenga. tengas. Sí, eso que estás diciendo es perfecto. Por eso el sacrificio por la humanidad era básico. Y lo que te decía, con determinados yoes, son los seres de los alumnos de uno los que me están ayudando a llegar al punto. O sea, sin la justicia no hay comprensión. ¿La crítica anula la comprensión? Sí, totalmente. Lo vivencié muchas veces. Cuando yo estaba trabajando, yo borracho, yo el trago. Sí. Llegaba hasta cierto punto y ahí me estancaba. Sí, no veía el muerto. Un día tenía en un barrio aquí de Bogotá, que era la urbanización Carlos Lleras, Lo Boyacá. tenía que ir a dictar una conferencia. Preciso. Tenía que dictar drogas y alcoholismo. Bien. Y fui a dictarla y no, que había un matrimonio y que la sala No había sala. no había sala. Entonces me pasaban a otra unidad. Sí. Eso tenía como 10 unidades. Entonces me pasaron a otra unidad, la unidad 2. Y yo me había llevado a la esposa. Y le dije, espérame que yo dicto esta conferencia de drogas y alcoholismo en tanto. Sí, la conferencia era a las 3 de la tarde del sábado. Sí. Y las 3, las 4, las 5, las 6. Sí. Bueno, María estaba ya enferma, Pero claro. en ese auto, entorchada. Y que de ahí salíamos para la finca, para irnos aquí a Huasca. Sí. Y había que hacer comida y de todo. Bueno. Y estábamos ahí en esa cosa. Y como no había sala, nos mandaron a la sala de la unidad 2. Y en esa sala, en la unidad 2, apareció un aviso de drogas y alcoholismo. Alguien lo puso. Algo raro pasó. La conferencia empezó y una conferencia que yo la dictaba en 30 minutos. Y esa preguntadera de todos los papás, las mamás, hasta de muchachos, la sala llena. Yo tenía 2 alumnos para dictar la conferencia. Una alumna que logró llegar hasta el lago a tomar las conferencias, que era una niñita de 10 años, 11 años. Y esto metido allá. Y esa noche llego yo a la casa y ¡trum!
me meto a la cama y empieza el juicio para yo, alcohólico. Bien. ¿Sí? Y ese servicio que había habido ahí, dio la pauta para que me mataran a ese yo, para llegar a eliminar al defecto. Claro, en medio de la piedra de Marieta. ¿Sí? Que era lo que a mí me preocupaba ya, que no se acababan las preguntas, no se acababa el y yo decía, bueno, María de pronto hasta se bajó del auto, se largó y se fue. Bueno, no, me esperó hasta el día. Yo salí como a las 6:30 a coger carretera. Bien. O sea que mientras más uno critique a una persona con Nada. relación a un defecto, Nada. menos voy a Sí. comprender ese mismo defecto en mí Bueno, mismo. y yo salía para el por un sitio que se llama La Calera. Tenía que subir toda la Y ahí estaban los autos estacionados frente a las distintas discotecas, esperando para entrar y todos dándole al guaro. Para completar. Sí. Bueno. Y ese día yo sentí la necesidad de criticar. ¿De qué? De criticar a los que estaban ahí. Y en ese momento en que me llegó el pensamiento, dije, si esto mismo lo hacía yo antes. Sí. Se iba uno con la muchacha y se parqueaba ahí a esperar a que le dieran la entrada a la discoteca. Bueno, listo, no más. Y esa noche llegué y me mataron el defecto. Sí. Después salí un día del lago, sí, y tenía que pasar por el sitio donde estaba el cafetín ese que estaba debajo ahí en Los Héroes. Las Ramblas. Sí. Bueno, y veía todo ese poco de muchachos sentados en mesitas de 4, 2 llenos de botellitas en el cierre el pico. Sí. Esa escena la había visto muchas veces, pero no había visto muerto. Ya después sí siguió porque ya aprendí a callar. Sí. Uno tiene que comprender de que todos los seres humanos están condenados a la pena de vivir y que el trago les permite sobrevivir. O sea, en el momento en que estuviera criticado ahí, a lo mejor esa noche no veía el muerto. No hay muertos. No hay muerto. Así de simple. Entonces la crítica impide todo avance espiritual. ¿Se puede perder una iniciación por no haber comprendido algo? No, la madre lo llevaría a que lo comprendiera Ya. y le mostraría de todo la escena. Agua aromática. Por favor. ¿Qué pasa si uno comprende un defecto, pero no pide su eliminación? O sea, hace un estudio, pero se queda nada más que con el... No, la madre sabe hasta dónde eliminar. ¿Qué puede eliminarse? Ella necesita que uno libere la conciencia. Para ella es más importante eso. Sí. La súplica es fundamental cuando uno quiere avanzar a la malagueña. O sea, yo quiero avanzar con la muerte de los defectos. Me pongo a hacer reflexiones para poder eliminar. ¿Sí? Y tú sabes en dónde la madre necesita que uno pida muerte. Sobre esa misma pregunta, si
el aspirante pide muerte y pide muerte y pide muerte para un defecto, pero le hace falta comprensión. No muere. No muere. No. La clave es de que el defecto esté comprendido. La madre no puede matar errores desconocidos. Entonces uno tiene que haber explorado dentro de ese defecto y ver los errores que verdaderamente cometió y suplicarle a la madre que elimine. No basta con ver el defecto, verlo, saber que se tiene, sentirlo y pedir la muerte no basta. Hay que ir más allá. Hay que comprenderlo. ¿Por qué cree este defecto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántas veces se ha manifestado? Gracias. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Absolutamente necesario. Muchas gracias. Uno puede Podría hacer un favor. estudiar un poco un defecto, autoobservarse, pedir la muerte a la Madre Divina, pero como el nivel de comprensión no fue profundo, la Madre no lo elimina. Y va eliminando lo que esté comprendido. Y más adelante, si yo lo comprendo más, como la Madre ya está enfocada, ahí lo elimina, Claro. en ese instante. Ujú. Porque o sea, ya se direccionó a la Madre, ya se le está pidiendo, Ya. se le está suplicando Ujú. que haga esa limpieza, Y es la única que lo puede hacer. y es la única que puede hacer. Muchas gracias. ¿Cómo se estudia un yo pesado? Como por ejemplo el yo homosexual, cacorro, un yo de esos densos. Todos de la misma forma. ¿Ya? Viendo qué se ha hecho. Cómo se hizo y por qué se hizo. ¿Mm? ¿Cuántas veces se hizo? Y uno no cree, pero se puede averiguar todo y hacerse consciente de cuántas veces. Un yo de esos como el yo cacorro, por ejemplo, que metió al ser y lo vomitó dentro de los fecales. Y desde el punto de vista del Espíritu Santo. ¿Mm? Ahí tienes. Y hay que comprenderle muchas cosas. ¿Mm? Cómo se salió de lo natural para llegar a lo antinatural. Don Guillermo, es de yo cacorro. Es el mismo, aunque no se haya ligado uno al mismo polo, cuando uno ha incurrido con una mujer en el sexo anal. Sí, claro, Es el mismo, el mismo. aunque Y sea es una una- mujer. Y es no- una faceta del yo masturbador. En las infradimensiones, algunas almas que están evolucionando, se les sumerge en lagos de agua Podría. podrida y hasta con excremento. Es porque eso mismo uno hizo acá Con su propia energía con su creadora. propia energía, la metió ahí. Entonces, como resultado de lo que uno Correcto. hizo, nada más. Uno lo ve como terrible, pero resulta que es lo que uno hizo. Tal cual. Tal cual. Es consecuencia. Es consecuencia de lo que hizo, porque mandó su energía a la parte anal, fecal. O sea, ahora tiene uno que allá tiene que plasmar esa realidad de estar allí metido. Exactamente. Porque uno lo hizo conscientemente acá. Porque uno lo hizo acá. Claro, Llevó la conciencia allá. claro. Esa es parte entonces de cómo se estudia hay que comprender el error cometido a esos niveles, de meter al ser en el excremento. ¿Cómo podemos avanzar en la comprensión del defecto cuando uno ha cometido errores graves? No,
Es más fácil. Es más fácil. Mira, con el solo hecho de saber que teniendo la oportunidad de hacerlo correctamente, lo hace equivocadamente, contra natura. Ujú. Es más fácil. Se me hace a mí. ¿Mm? Lo grave es cuando uno está sintiendo que hace todo perfecto. O sea, en este caso, todos los errores cometidos, aunque sean graves, son tremendas posibilidades que uno tiene realmente para levantarse, Para liberar a su ser. para liberar su ser. Más que si a lo mejor no ha hecho nada, medio tibio, así, que Medio tiene una así. imagen de sí mismo buena. Mm. Eso está más imposibilitado. Los 49 niveles de la mente se dan en los 7 centros. Sí. Y las conexiones que esos centros tienen con los otros. Por eso son 49, porque son 7 por 7. ¿Cómo y las conexiones que se tienen con los otros? ¿A qué se refiere? Cada centro tiene posibilidades de comunicarse con otro centro. Ah, las interconexiones que tienen entre ellos. Mm. Ya. Ahí determinan los 49 niveles de la mente. Pero para la comprensión de un defecto uno no tiene que complejizarse con en qué nivel estaré, No. sino cómo actuó el defecto, qué hizo el defecto Mire, necesario. usted lo que necesita es una disciplina de trabajo. Con una disciplina de trabajo, la persona que llega al campo de la meditación, o la reflexión, o ya siempre busca llegar a ese sitio, porque tú sientes una alegría en tu corazón cuando lo haces. Y esa alegría en el corazón es el fundamento para que ya el día que no la sientes, sí, te hace falta. Hay una forma de estudiar el yo por cada círculo dantesco, ¿no? Sí, pero no vale la pena. No vale la pena. No. Sí, porque pues los círculos dantescos están relacionados con los centros. Ahí estamos intelectualizando Ya. el conocimiento. Claro. Don Guillermo, y este es un trabajo del Cristo, ya mirar las raíces en las infradimensiones. Claro, pero no tiene nada que ver con eso. Uno cuando va a estudiar el defecto, lo primero que tiene que decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Ujú. Y si ha actuado y uno ha hecho lo que el defecto quiere, lo tiene. Así uno no en esta existencia no recuerde haber actuado. Pero la madre lo lleva. Ujú. La madre lo lleva y lo hace vivir. ¿Existe un ordenamiento para comprender y eliminar un yo según fue creado en la existencia? El orden es, yo a esto y esto. tú aceptas que tienes el defecto y empiezas a mirar qué día lo creaste, cuándo lo hiciste por primera vez, cuántas veces se ha manifestado en la existencia, cuánta energía has perdido por ese defecto. O sea, hay que hacerse consciente de cómo se estructuró este defecto, ¿Y cómo fue cómo te creándose domina? Porque y cómo te domina. en la forma que se estructuró, ahí viene el dominio que el defecto tiene con uno. Cada que se dan estas circunstancias, entonces yo de una vez me dispongo a esto. Mira el yo del trauma. ¿Cómo empiezas a sentir la necesidad de tomar? ¿Hasta cuándo llegas y te sientas y te pones a hacerlo? Todos los yoes tienen su secuencia. Y la madre lo va guiando a uno para encontrar esa secuencia. Sí. Claro. Claro, porque
Si el trabajo de la muerte es bueno, la liberación del fuego es buena, la fuerza que se recibe es impresionante. Y una reflexión desde los yoes causa para un defecto también ayudaría en la reflexión. Ayuda, sí, ayuda. Sí. Que tú, los 7 yoes causas siempre van a estar ahí. Sí. Bien. Y cada yo, en el momento en que se comienza a manifestar, se conecta con ellos. Y eso le ayuda a uno a comprender ciertas facetas. Hay momentos por donde más que se haga el esfuerzo de reflexionar, no se ven más detalles o comprensiones del defecto, o tampoco se ve el yo muerto por completo en el astral. ¿Qué se debe hacer en este caso? Pedirle a la madre, Que le permita ahondar. sí, ahondar, que le muestre, sí, por qué está parado uno. ¿Qué le falta comprender? Claro. Claro. Porque a lo mejor puede que lo tenga detenido algo o a uno que no tiene nada que ver con ese Pero defecto. la madre sí le demuestra por qué. Puede que hasta le falte Dharma. Pero no, más que eso, la madre sí está feliz de que uno vaya matando. Esa es la liberación de la conciencia y le interesa. ¿Sí? Y ella nos puede orientar o guiar para que nosotros le lleguemos al sitio donde hay que llegar. Siempre es un error de uno. Cuando uno está meditando en un ego pero no puede seguir avanzando en su profundización, ¿qué le falta a uno? Dharma, mayor autoobservación, mayor constricción del corazón, mayor propósito de enmienda. ¿O qué le falta para profundizar más? Bueno, yo creo que fuerza. Fuerza. Cuando llegue un momento en donde le están colaborando para que lo pueda eliminar. ¿Sí? ¿Y esa fuerza de dónde viene? Pues de donde está la fuerza, del centro motor. Exacto. O sea, también habría que pedir entonces al ser fuerza para ahondar más, para eliminar, para el avanzar. defecto. Que realmente los 4 cuerpos de pecado son el físico, el vital, el astral y el mental. Ahí llegamos al causal. Ujú. El causal son obras, palabras y omisiones. ¿Qué papel juegan las crisis emocionales en la comprensión de un yo? Pues uno puede dejarse caer en crisis, ¿sí? Porque ya no haces nada de lo que hacías antes con la personalidad. Y te vas a sentir en vacío, tienes que aumentar la capacidad de trabajar. No hay otra. Sí. Pero esa crisis del arrepentimiento, cuando uno se siente como Ah, comprendido, esa crisis, esa es la mejor. esa crisis, Esa es ¿qué buena. papel juega esa en la comprensión? ¿Es importante? ¿Es Claro, necesario? porque te lleva hasta el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. A eso se refería el venerable maestro cuando decía que el agua debe hervir a 100 grados. Uh-huh. Y él mismo me lo dijo internamente. Sí. Estaba en la cocina, yo venía cocinándose una cosa, un defecto. Y me dijo, tiene que hervir a 100 grados, con la fuerza que él hablaba. Internamente, para llegar al punto. Me estaba faltando ponerle más Candela. más candela al fuego. Sí. ¿Qué tan importante entonces el arrepentimiento para comprender y eliminar el ego?
Muy total. total. Porque si tú no estás arrepentido, tú no lo eliminas. Y si lo eliminas, lo revives al otro día. Sí. Tiene que estar el arrepentimiento real. No Eso soporto más a este cliente. tiene que ¿Ah? salir este huésped. Ujú. ¿Existe alguna relación entre la comprensión y el perdón? Sí, pues bueno, cuando uno comprende las cosas, sí, puede perdonar las cosas. Pero el maestro nos enseñaba que siempre que había habido una crisis determinada, uno debería ponerse a explorarla, sí, para perdonar. Nunca guardar un resentimiento, nunca. O sea, si no hubiera perdón, la comprensión de un defecto igual se estanca, se detiene. Porque Sí, yo me claro. puedo sentir como herido y no voy a poder No, comprender el a este yo defecto herido. como tal se comprende comprendiéndole los errores que lo llevaron a uno a eso. Sí. Pero en la relación, en la interrelación, donde está trabajando el resentimiento, sí, uno nunca debe acostarse con un resentimiento. Los resentimientos se dan durante el día. O si no, no voy a poder morir, porque no perdono. Y esto al fin y al cabo es una escuela. No es más que una escuela. Muchas gracias, Guillermo. El estudio entonces de la comprensión.